Este tema es servicio en el reino y el objetivo es servir para involucrarse activamente en el reino de Dios. Servicio en el reino y el objetivo es servir para involucrarse activamente en el reino de Dios. A ver, hermanos, antes de iniciar, comentarles que cuando nosotros aceptamos como eh, Señor y Salvador de nuestras vidas a Jesucristo, ya lo habíamos comentado la clase pasada, pasamos del reino de las tinieblas al reino de Dios. Ya estamos ahí, ya. Quieras o no, y a veces esto no se tiene tan claro, pero es así, es que el reino de las tinieblas, les decía, se vuelven, se levantan contra ti. Ajá. Y ya no hay nada de que me regreso porque ya no me gustó esto, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice de la siguiente forma: quien poniendo las manos en el arado vuelve atrás, no es apto para el reino de los cielos. Y cuando nosotros estamos ya caminados con nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, es como si ya tuviéramos el arado en las manos y estamos siendo capacitados. El arado habla de trabajo, habla de una labor que se tiene que realizar a favor del reino. Y el trabajo a favor del reino, ya se los había dicho, también tiene que ver con alcanzar con el Evangelio y con el discipulado a cuantas almas se pueda. Ese es el tema. ¿Se acuerdan que hablábamos incluso del negocio del reino de los cielos? ¿Se acuerdan que lo veíamos en unas clases pasadas? ¿Cuál es el negocio? Yo les decía, el negocio es las almas, ganar almas, preparar almas, edificar almas para que a su vez ganen más almas, se edifiquen más almas. Esa edificación es el negocio del Padre. Ese negocio, esa ganancia es lo que a Él le complace, es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Por eso cobra sentido cuando la palabra de Dios dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Nosotros somos parte de esos eslabones que van extendiendo el reino de Dios en el corazón de los hombres, atrayendo a más almas a la presencia de Dios. Y es por eso que la iglesia de Cristo es constituida como un cuerpo. Primera de Corintios 12:27 dice que ahora ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes son parte de él. Y no recuerdo si más adelante o atrás dice que incluso los miembros más débiles son los más necesarios, dándonos a entender que aquí no se vale el menosprecio ni el automenosprecio de decir, bueno, pues es que yo no, yo soy menos, yo no tengo talento, los dones, no. Tú ya eres el cuerpo de Cristo y vaya que es bien interesante entender que la obra que realiza cada individuo lo hace a través del cuerpo. Vamos a poner un ejemplo. Un cocinero, ¿cómo cocina? Pues echando mano de las manos, de los pies, de los ojos, de la boca, ¿verdad? De la nariz, ¿verdad? Del tacto. Y nada es menos, o sea, nada es menos. Todo se pone en acción para hacer un guiso, ¿verdad? La percepción, el ver si ya se coció, el tocar, el agarrar con dedos la sal, el oler, el abrir el refrigerador, el caminar, ¿verdad? El agacharse, el ver, todo el cuerpo se pone en acción cuando se está cocinando. Y por eso es que Dios hace esa analogía con el cuerpo. Por eso ahora van a entender por qué se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Y muchos dicen, ay, ¿por qué si Dios es bueno, por qué Dios no hace X cosa? Es decir, ¿por qué si Dios quiere que se salve fulanito, por qué no va Dios y lo salva? O sea, no estamos entendiendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Dios va a salvar a fulanito enviando a su iglesia, que es el cuerpo. O sea, Dios le ha complacido que su obra, su acción se dé a través de nosotros. Por eso, a ver, ¿por qué tendríamos que orar para que pasen X o Y cosas? ¿Por qué? Voy para allá a ver. Porque Dios estableció, así Él lo quiso, que su voluntad, su accionar se dé a través de nosotros como cuerpo. Vero, Entonces, cuando decimos, ¿por qué Dios permite esto? sí. Deberíamos de decir, ¿por qué estamos permitiendo nosotros esto ya que somos parte de ese cuerpo? Fíjate que Es decir, lo iba a decir hace ratito, efectivamente lo iba a decir. Sí, Vero, sigue. no porque nosotros, más bien por ser parte del miembro de Dios, es como ser sus instrumentos, pero si nosotros no nos prestamos como instrumentos, entonces, ¿cómo va a poder actuar el Señor en todos, no? Sí, fíjate que, bueno, eso nos va a cambiar la percepción de lo que somos como cuerpo y como iglesia. Efectivamente, muchos incluso incrédulos dicen, ¿por qué? A ver, lo voy a poner en un ejemplo muy cercano. ¿Por qué si Dios es amor y es bueno, por qué hay huérfanos o niños abandonados? Pues hay porque yo no voy y adopto, ¿va? Pues es por eso, porque Dios a través de mí adopta y en mis posibilidades. Pero si cada quien lo hiciera en sus posibilidades como cristianos, ¿verdad? Habría menos huérfanos, por un ejemplo. No te estoy diciendo que otra cosa, sino que Dios se va a mover a través de nosotros. ¿Por qué Dios nos, si es bueno, por qué hay tanta hambre en el mundo? Bueno, pues si lo vemos bajo este orden de ideas, pues es porque la iglesia no se activa, ¿va? O no se decide o no entiende que es a través de nosotros. Por eso hay iglesias que hacen la obra de ayuda, ¿no? Por eso, porque si es lo que no hacemos nosotros como cuerpo de Cristo, pues nadie lo va a hacer. Dios se va a mover a través de nosotros. Por eso, fíjense, a Dios le complació salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Es interesante entenderlo, o sea, es Dios predicando a través de nosotros, es Dios sanando a través de nosotros, es Dios llevando consuelo a través de nosotros, pero es Dios, ¿verdad? Porque lo invocamos y porque somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es el cuerpo. Es como si en la mano, vamos a usar el ejemplo del cocinero, dijera, ¿por qué la cabeza no cocina? O sea, a ver, pues si tú eres la mano del cocinero, o que la mano dijera, ay, a la cabeza se le pasó la sal. O sea, la mano y la cabeza deberían de actuar en sintonía, ¿verdad? Vaya que debemos de entender que somos su cuerpo y que tú tienes una función y un propósito. Eso también yo lo hablaba ayer con una hermana. Le decía, hermana, nosotros tenemos un propósito, un llamado, y debemos de verificar, te lo prometo, le decía, si estamos cumpliendo con ese propósito, si estamos cumpliendo con la asignación que Dios nos dio, porque eso es lo que nos va a presentar delante de Él como aprobados, porque hacemos lo que teníamos que hacer. Ajá. Y no hacemos otra cosa
que nosotros creemos que es lo que deberíamos de hacer, sino lo que Él quiere que hagamos. Ahora, eso sí es algo que debemos de traer en nuestra mente y en nuestro corazón de forma recurrente. De hecho, se los comparto, hermanos, en confianza. Ese es como el tema de mi vida. El tema de mi vida de frente a Dios. Y fíjense, no es un tema, es el tema de mi vida. El tema de mi vida de frente a Dios es si estoy haciendo lo que Él pensó para mí desde que me creó con sus manos. Yo, Señor, ¿estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? ¿O no estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? ¿Estoy haciendo menos de lo que tú quieres que haga? ¿O estoy haciendo más o algo que ni siquiera tú quieres que yo haga? Ese es el tema de mi vida. Se los comparto de corazón. De continuo es mi oración de frente a Dios, de decirle, Señor, tú dime, o sea, ¿cómo me ves? Y a veces creo que Dios me toma la palabra porque yo sí le he dicho, Señor, para que yo cumpla en el reino la labor que yo debo de desarrollar, mueve mis circunstancias como se deban de mover para que al final del día termine yo haciendo lo que tú quieres que yo haga porque me reconozco algo torpe para determinar por mí mismo si es que estoy haciendo lo que debo de hacer. Y se los digo porque he observado que un problema con muchos cristianos es que creen que están haciendo lo que este, Dios les pide y yo he podido ver que Dios no se los pide, que son sus emociones o es otra motivación que los lleva a actuar al interior del reino. Es decir, incluso, por poner un ejemplo, eh, yo me acuerdo de mi generación de estudiantes de cursos bíblicos, que de repente muchos decían que tenían el llamado a ser pastores, ¿no? Pero ya eran tantos que yo decía, ay, no, pues sí será o no. Y a través de los años pues hemos visto que no, o bueno, no sé si sí y no lo han hecho, o si sí Dios les estaba llamando, pero no hicieron lo necesario, o no era eso lo que Dios les estaba llamando, y más bien no estaban entendiendo a lo que sí les estaba llamando el Señor. Vaya, trato de trasladarles que se le debe de preguntar al Señor. Y yo como he entendido que no me va a decir el Señor, eh, es esto, o a lo mejor sí me lo puede decir, pero yo más bien le estoy pidiendo que Él genere las condiciones de mi vida para que me pongan en el lugar que Él quiere que yo esté. Así. Digo, tú ponme, Señor, tú dime qué es lo que yo tengo que hacer de frente a ti, pero los dones y talentos que tú me diste, yo quiero ponerlos en el servicio del reino, pero de acuerdo a tu voluntad. Y es que en medio de esto se meten emociones, se meten temores, hay gente que quiere ser famosa, gente que quiere ser oída, hay otra gente que como Moisés dice, no, yo no, Señor, yo soy tartamudo, ¿no? O sea, peleamos en los dos extremos. O gente, va a ver, dicen por acá que gente que quiere ser salmista y no canta, ¿no? Pues entonces, pues por ahí no va lo tuyo. Pero bueno, creo que con lo que les estoy comentando, ejemplifico que hemos entendido y debemos entender y debemos de estar firmes en eso, que somos parte del cuerpo de Cristo y que hay una función que Dios espera que desarrollemos y que hay una ganancia que se le va a dar de frente a esa función. Y de hecho, así opera la parábola de los talentos que Dios describe ahí en los evangelios. De los talentos que Dios te dio, te va a pedir cuentas. Te va a decir Dios, ¿qué hiciste con esos talentos? Y si ustedes ven la parábola de los talentos, a uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio menos, a otro le dio más. Al que le dio menos, es decir, al que le dio 2 talentos, no le pide cuentas de 10, le pide cuentas de 2.
Al que le dio 5 talentos le pide cuenta de los 5. Es decir, no te va a pedir Dios más de lo que te dio, pero habla de unos que esconden el talento por miedo y no hacen nada. Y Dios es muy duro con ellos. A ver si usted busco la parábola, pero bueno, vamos a continuar. Esto es lo que ya les decía, que somos miembros de su cuerpo con una función cada uno y que en Primera de Corintios 12:22, que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, dándonos a entender que no hay excusa. Todos estamos llamados a servir. Todos estamos llamados a servir. Cuando, bueno, en Juan 12:26, eh, Jesús nos lo plantea de la siguiente forma. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí estará mi siervo. A quien me sirva, vean esto nada más, a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Esos pasajes son los que a mí me taladran el espíritu, ¿verdad? Porque yo digo, ay Señor, eh, yo quiero querer servirte, yo quiero seguirte, y yo veo ahí una promesa así fenomenal, así que yo anhelo con todo mi corazón. No puede decirse que es pretencioso de mi parte porque lo describe la palabra. Dice que el Padre te puede honrar. Fíjate nada más. O sea, no te lo estás inventando, ahí dice que el Padre, hermano, el Padre, Dios Padre, te honrará. Honrará al que le sirve a Jesús. Digo, ¿podría haber algo más elevado que esto en la vida, en la tierra? Que el Padre te honre. No sé cómo, pero esto suena increíble y suena bueno y suena deseable. De hecho, tengo idea de lo que implicaría que Dios te honre, pero te lo quiero dejar de tarea. No sé si ya lo habías visto. Hay una promesa que dice que Dios Padre te puede honrar. A ti, Norma, a ti, Carmen, a ti, hermano, a ti, Antoine. Dios Padre, hay una promesa que si la activas, dice esta promesa que Dios Padre te puede o te honraría. A ti, o sea, esto quiebra la cabeza, ¿no? A ver, espérame, Dios que me honre a mí, Dios Padre honrarme a mí, pues sí, ahí está. No lo dice tu Biblia. Y luego dice entonces, a ver, fíjate cómo lo pone Jesús. Fíjate nada más. De hecho, ahora vete a la primera línea de este 12:26 de Juan. No dice que el que quiera seguirle, le sirva. Dice al revés. Dice, quien quiera servirme, así como, ¿me quiere servir? Sígueme. Quien quiera servirme debe seguirme. Y luego dice, donde yo esté, ahí vas a estar tú como mi siervo. Y si me estás sirviendo, mi padre te honrará. Fíjate, es como, híjole, es como, por eso ya ahora van a entender por qué este pasaje taladra mi corazón así, por el anhelo que yo tengo que mi vida se acabe siguiendo y sirviendo al Señor de acuerdo a sus propósitos y su voluntad, no de acuerdo a lo que yo creo, no de acuerdo a lo que yo me imagino. Eh, He conocido gente que este, le ha costado mucho trabajo dar el paso del servicio. Me acuerdo de una persona que decía, bueno, pues yo voy a servir llevando a la esposa a la iglesia, ese va a ser mi servicio. Llevarla a la iglesia, ese va a ser mi servicio.
No, ese no es servicio. A ver, no, pues ese va a ser mi servicio. Ya sé, ya había tomado cursos, una persona adulta. Y decía, yo mi servicio, ahora sí que yo me lo voy a inventar, ¿no? Yo voy a decir cómo voy a servir. Yo elijo, y decía, yo decido servir llevando a mi esposa a la iglesia. Y ya, no, ese no es tu servicio, eso, esa es tu obligación, ¿no? Si acaso, tu responsabilidad, pero eso no es un servicio, eso no. Y entonces por eso les digo que yo me doy cuenta que el corazón es engañoso. Hay gente que se le pregunta, lo dicen acá, no quiere servir en X o Y cosa, y ellos, pues, se lo voy a preguntar a Dios a ver si quiere que sirva. Por favor, ya, o sea, por favor. Entonces, miren, hermanos, Dios nos hace esa exhortación, Jesús nos hace esa exhortación. En el servicio me está sirviendo a mí, pero el servicio se da al interior del cuerpo de Cristo. Y en ese servicio me está siguiendo y ahí donde estoy yo, estás tú como siervo mío. Y luego, si ya me estás sirviendo, mi Padre te va a honrar. Yo nada más les doy un tip. Eso de que el Padre te va a honrar tiene que ver con respuesta a todas las necesidades y anhelos de tu vida, de una u otra forma, así ya para pronto. Entonces, por eso ahora van a entender que este es mi tema, y Dios lo sabe, este es mi tema. Señor, te estoy sirviendo, te estoy siguiendo, o cómo voy, porque yo quiero hacerlo de verdad. Fuimos llamados, ay, ya me pasé, fuimos llamados no por méritos, sino por gracia. Esto es muy interesante porque Primera de Corintios 15:10 dice que, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Miren, este pasaje nos va a recordar y nos va a decir Dios, Primera de Corintios 15:10, que aquí no depende de lo que tú consideres como tus competencias. Y se los digo porque hay mucha gente que se menosprecia y dice, no, pues yo no soy apto, yo todavía peco. A ver, todos pecamos, hermanos. Yo no estoy 100% listo, nadie está 100% listo. O sea, te vas a morir y no vas a estar 100% listo. La realidad es esa. O sea, no vamos a llegar a la perfección de nuestro ser, sino hasta la resurrección, un cuerpo no corruptible. Pero mientras estemos aquí, todo es preparación, todo es crecimiento. Tarde que temprano o más temprano que tarde vamos a cometer errores. Entonces no podemos esperarnos y podemos engañarnos. Sí, otras personas dicen, ya es muy tarde, ya se me fue la vida. O sea, son excusas. Todo lo que podemos hacer para el Señor, fíjense, por eso dice ahí, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Si soy un siervo de Dios haciendo lo que Él quiere que haga, va a ser por pura misericordia, por pura gracia, por puro regalo inmerecido de Dios. Él me va a dar lo necesario para hacerlo, ¿sí? Y luego lo que Él te dé para hacer lo que tengas que hacer no va a ser vano, sino que eso va a dar fruto, pero te va a recordar Dios que todo lo que hacemos de frente a Dios, yo lo que estoy haciendo aquí con ustedes es por Dios, o sea, a ver, y sí, cada que uno atraviesa momentos de dificultad se pone uno más sensible y recuerda no cosas del pasado. Pero yo debería estar muerto. La realidad, yo por mi imprudencia y por cosas que hice,
al vivir fuera de la voluntad de Dios, yo atenté contra mi propia vida de forma imprudente. O sea, si por mí fuera, yo ya estaría muerto. El hecho de que yo esté aquí es porque Dios en su misericordia infinita no permitió que yo, en mi locura, acabara con mi propia vida. Esa es la realidad. Y no es testimonio lo que les estoy diciendo. Yo debía haber muerto hace 25 años de una forma muy fea por andar ahí de imprudente. Y cuando uno lo reflexiona, dice, ay, sí, pues a ti la gloria y la honra porque soy lo que soy por tu gracia y esa gracia. Pues sí, de cierta forma Dios lo tenía dispuesto, pero entonces eso me lleva a glorificar a Dios y ni siquiera a levantarme yo el cuello, ¿verdad? Aunque la maldad que hay en uno de repente sí nos puede llevar a querernos enorgullecer, como si algo lográramos nosotros por nosotros mismos. Pero la Biblia te ubica, Dios te ubica nuevamente y te dice, a ver, no somos nada y lo que somos es por la gracia de Dios, por pura gracia de Dios. Todo lo que somos y tenemos y hacemos es por gracia de Dios. Entonces, cuando hablamos del servicio en el reino, lo único que Dios quiere es que estés dispuesto para usarte. Ya, es todo. Con tus defectos y virtudes, pero también con tus dones y talentos que Él ha puesto en ti y con la cobertura de la sangre de Cristo en tu persona. Ya, ese es otro boleto, ¿ah? Y- Sí, exactamente. Cuando queremos hacer algo, comentan acá, cuando queremos hacer algo para Dios, nos ponemos en sus manos y oramos, y ahí pasan muchas cosas. Y fíjense, incluso el Espíritu Santo nos capacita. Por eso, segunda de Corintios 3:5 nos vuelve a recordar, no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que alcanzamos y logramos, no es que sea de nosotros mismos, sino que proviene de Dios. Este ejemplo lo he usado en otras ocasiones. Me acuerdo de un amigo de hace muchos años que, oyendo una oración a la hora de la comida, orábamos, o oraban en su momento y decían, Señor, gracias a ti por los alimentos que nos das. Y él dijo, ¿por qué gracias a Dios? Gracias a mi trabajo, yo me lo gané, ¿no? Y entonces ese ejemplo es muy significativo porque nos deja ver que él no entiende que aunque él pueda trabajar, proviene de Dios. Porque si Dios toca su salud, ni puede trabajar y ni podría ganar nada. Todo proviene de Dios, mis hermanos. Todo lo que tienes como competencia, lo que pensamos, lo que hacemos, y ahora esto aterrízalo en el servicio al reino. Dios te ha capacitado y ahí sí no hay vuelta de hoja, mis hermanos. Dios está esperando que todo su pueblo, que es el cuerpo de Cristo, sirva dirigido por él. Para que Dios te pueda dirigir en qué vas a servir, primero tienes que creer lo que estás llamado al servicio. Luego preguntarle y evidentemente hay una condición muy primordial para poder servir. Tienes que ser un congregante regular de una iglesia en la cual tú vas, o si tú vas viendo las oportunidades y Dios te va señalando dónde incorporarte. No hay forma de servir si no es en una congregación local. Y también aquí ocurre lo que decía hace rato Vero, ¿no? Si en una congregación local se ven deficiencias, no se le pueden atribuir a Dios, sino más bien tendríamos que atribuirnoslas a nosotros mismos, porque no podríamos observar lo que otros no hacen, puesto tanto que los otros como nosotros somos parte del mismo cuerpo. Entonces, al señalar a alguien más, pues, tal vez nos estamos señalando a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, el ejemplo de Jesús.
nuestro Señor Jesús deja muchos ejemplos de servidor. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Fíjense este pasaje, qué pasaje. Aquí nuevamente se habla de lo que hemos venido hablando del negocio, el negocio, el negocio del reino de los cielos, el negocio del servicio, rescate por muchos. El mismo Señor Jesús centra su vida y servicio en cuanto al negocio de Dios. El negocio de Dios tiene que ver por las almas, por muchas almas. Y para eso el Señor Jesucristo no vino para ser servido, no le inventemos nada. Aquí como dice, no vino para ser servido, Él vino para servir. Y este pasaje nos mete en esa mente su vida, el servicio a favor de la salvación, del rescate, de la restauración de muchas almas. Por eso les decía hace rato, muchas almas es grato a Dios, mucha prosperidad en el negocio de los reinos del reino de los cielos es almas, muchas almas que son alcanzadas, son rescatadas, son restauradas por el mover de Dios en la tierra a través de su iglesia, mediando el servicio. Y bueno, definitivamente lo que les decía, ¿no? Los servicios o el servicio al que estamos llamados a desarrollar, no lo podemos inventar. Incluso hay predicaciones, ¿no? De a personas que hacen mofa de esto, de personas que se inventan servicios raros que no son servicios, pues. Hay 5 ministerios. Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿no? Eh, y entonces nuestro desarrollo en el reino de los cielos tiene que ser en uno de estos 5 ministerios, de los cuales se desprenden servicios, ¿sí? Que ahorita no vamos a ahondar mucho en ello, pero es diferente un servicio que un ministerio, pero los servicios se incorporan o pertenecen a un ministerio y también hay que se le llama como diaconías que también tiene que ver con ciertos servicios. En la Biblia se habla de estos hombres que fueron asignados para servir las mesas, en lo que los apóstoles se dedicaban a compartir la palabra. Entonces, estas diaconías tenían que ver con hacer, pues, funciones, ¿cómo lo podríamos decir? Pues, ¿qué le suena a servir las mesas? Más por ejemplo, de alimentos, pero Como de proveedores, ¿no? como de Ser proveedores, proveedores, ser proveedores proveedores y facilitadores. como facilitadores, exactamente, como facilitadores. A ver, pensando en facilitadores para ponerle nombre y apellido dentro de una iglesia, alguien que ayuda en la cafetería, que ofrenda un servicio dentro de la cafetería, que lo hace por amor, o sea, está facilitando que el servicio, que no es un ministerio, el servicio de cafetería sede, por ejemplo, ¿no? Este, Personas que facilitan algo dentro de la iglesia en cuestiones, pues, ordinarias, por decirlo así, pero que es dentro de la propia iglesia, ¿no? Este, Cuestiones de ese tipo, hasta cuestiones ya como la enseñanza, que si entra dentro de un ministerio o hacer evangelismo. Les hablaba yo de, por ejemplo, de estas mesas de servicios de guardias de oración. Entonces es un servicio, guardias de oración es un servicio, ¿no? Entonces, vaya, hay una división de elementos, de actividades que se pueden desarrollar dentro de una iglesia. Y la clave para desarrollar este ministerio, servicio y diaconía tendría que ver con Mateo, ahí voy para allá contigo, Vero, tendría que ver con Mateo 7:12, que dice,
Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas. Es decir, cuando tú llegas a una iglesia y si esta es grande, tú vas a ver infinidad de servicios, de diaconías y gente que está colaborando y piensa cómo te gustaría que te trataran y también piensa de qué forma tú te podrías incorporar para tratar a alguien más como te gustaría que a ti te trataran. ¿Vero? Fíjate que me surge la duda de cuál es la diferencia entre los apóstoles y los evangelistas. Ok. De una forma muy simple, el apóstol es aquel que levanta una obra donde no la había. Un apóstol es quien levanta la obra nueva. Este, un evangelista no necesariamente levanta una obra. Mira, se dice que aquí, por ejemplo, en esta iglesia del Centro Cristiano Calacuaya, el pastor, él nunca se dijo apóstol. Gonzalo Vega, que fue el fundador de esta iglesia, él nunca se autonombró apóstol y lo aclaro. Muchos otros decían que él era apóstol porque él tuvo el respaldo de Dios para levantar una obra de cero donde no la había. Ajá. Para ello hubo evangelismo, claro que sí, y hubo pastorado, pero el hecho de que de la nada, por decirlo así, se levantara una obra nueva, habla de un apóstol. Ahora, un evangelista pues puede ser alguien que esté compartiendo incluso en plazas, en calles o en reclusorios, pero que no necesariamente levante una obra nueva. Si la connotación así más básica de un apóstol es que Dios lo respalda para levantar una obra nueva donde no la hay. E incluso, por ejemplo, aquí dentro de la iglesia, de repente vienen siervos que tienen el perfil de evangelistas dentro y evangelizan dentro de la propia iglesia. Y dicen, este es evangelista, pero no necesariamente levanta una obra nueva. ¿Me explico, Vero? Ah, es como Pedro y Pablo, por ir a las diferentes regiones y llevar la palabra del Señor, Ah, ok, y sí, eran efectivamente. Pues sí, apóstoles. de ahí viene Pablo como apóstol, que él andaba en diferentes regiones, sembrando iglesias, sería la palabra, sembrando iglesias. Un apóstol sería un sembrador de iglesias, que puede echar mano del evangelismo, sí, se conllevan, pero fíjense, un apóstol podría conllevar evangelismo, pero un evangelista no necesariamente lleva apostolado, porque no donde va un evangelista siempre se levanta una obra nueva. ¿Están de acuerdo? Por eso les digo que hay evangelistas que van al parque y que en ese parque evangeliza y hay salvos, pero no levanta una iglesia nueva en el parque. Ajá. Ah, pues ya es una labor de apostolado. Ajá. Y alguien tiene esa visión y podríamos decir que esa persona tiene el perfil de apóstol y el respaldo de apóstol y el llamado de apóstol. Ah, pues a lo mejor son evangelistas. Me comenta mi hermana que si va un grupo, por ejemplo, con la visión de plantar una iglesia, una semilla, quien tiene la visión de ir a ese lugar y si hay ese respaldo de Dios, él es el apóstol, por decirlo así, y el grupo que va con él son los evangelistas. Ah, entonces van de la mano. Pero vuelvo al punto, se puede hacer evangelismo sin necesariamente estar buscando plantar una iglesia. Si me comenta acá mi hermana Carmen que ella eh, asiste con un grupo que por lo que entiendo tiene el propósito de sembrar iglesias, ¿no? Pues todos, es que está interesante, a ver, todo ese grupo se mueve en una visión apostólica, por decirlo así, sí, en una visión, todo en una visión apostólica, pero vaya, a ver, caemos en la misma básica de que el cuerpo de Cristo es uno. Evidentemente van apóstoles, van
evangelistas, y finalmente cuando se da la obra, pues se requiere un pastor, ¿verdad? Y luego se requieren maestros para hacer madurar a la iglesia, y vean cómo todos van trabajando en conjunto. Pero en un sentido estricto de apóstol y evangelista, lo que yo te quiero decir, puede ser un evangelista sin necesariamente estar buscando sembrar una iglesia. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Entonces, esa es la línea. Por eso les digo que aquí en la iglesia se habla de que el pastor, él sí se nombró pastor, fue apóstol por la obra que Dios le respaldó para levantarse, cuando esta no existía. Pues era todo. eh, Hay voceros, pues un vocero o un heraldo se podría asociar a un evangelista que anuncia las buenas nuevas. Ahora, ¿habrá alguien que cumpla una doble función? Sí, o sea, tampoco habrá, es que Dios se mueve de una forma muy interesante. Por ejemplo, hay pastores que son pastores, pero también se mueven en el ministerio de enseñanza, ¿no? Su pastorado es como más apegado a la enseñanza. Habrá pastores que tengan como un mover profético. Vaya que son 5 ministerios que colaboran unos con otros, para ir obrando y haciendo la obra de Dios de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿no? ¿Preguntas, Vero? No, está perfecto. ¿Sí? Sí, ya. Ok, bueno, aquí la gran pregunta es, ¿y tú a qué ministerio estás llamado? O sea, ya tú no te ves al servicio. Primero vámonos a los grandes cinco, a los 5 grandes bloques. Apóstol, evangelista, pastor, maestro, profeta. Dentro de esos 5, o sea, no te escapas, o sea, no hay forma de que digas, no, yo no, no, tú estás ya con una etiqueta, por decirlo así, señalado para uno de esos 5, al menos en uno. Puede que ya lo intuyas. Por eso te digo que en algún momento cuando fue en esta clase, hace ya muchos años, que pues todos los varones de la misma clase, tú, pastor, tú, yo también yo dije, ay, pues yo también creía que pastor, pero no, yo mejor me espero porque ya vi que todos somos pastores, ¿no? Y me di cuenta que no debo de decirlo yo. Ahí les va. Debes de preguntárselo a Dios. O sea, Señor, ¿yo qué? Dime, por eso le digo que es mi tema, ¿no? ¿Cuál es la confirmación? Veme poniendo y dime, tú tienes una asignación definitiva, clara para mi vida. ¿Cuál es? Y no solamente me digas cuál es, ayúdame a desarrollarla, ayúdame a moverme en ello, ayúdame a dar fruto en ello, ayúdame a ser activo en ello, ayúdame a verdaderamente poner mis talentos y mis dones a tus pies. Y bueno, pues ahí dice que el Padre me honrará, ¿va? Y que estaré contigo y que todos tenemos el llamado al servicio. Pues vamos a terminar, hermanos, orando. Padre, Señor, tu palabra es tan hermosa. Tú eres un Padre que verdaderamente nos ama y lo sabemos, Dios. Y yo, Padre, yo sé que mis hermanos también entienden que tú les haces ese llamado al servicio y que es necesario preguntarte y ser diligentes en buscar nuestro lugar en el reino de los cielos como siervos. Padre, dice tu palabra que cuando hagamos lo que tenemos que hacer, apenas ahí seremos llamados siervos inútiles, porque solamente estaríamos haciendo lo que deberíamos de hacer, Señor. Padre, que sea al menos
ese adjetivo el que alcancemos como siervos inútiles, Padre, para verdaderamente estar seguros de que hicimos lo que tú pensaste de nosotros cuando nos creaste y cuando nos llamaste a salvación, cuando nos presentaste el Evangelio, cuando nos capacitaste, Señor. Pone en nosotros el entendimiento de la bendición, de la grandeza que es servir a un Dios vivo, poderoso, creador del cielo y de la tierra. Qué privilegio, Señor. Yo entiendo y creo que no hay mayor privilegio en el mundo que poder servir al Dios de dioses y Rey de reyes y Señor de señores. Y yo creo que ese privilegio, Padre, conlleva parte de esa honra con la que tú nos honras de ser llamados siervos, incluso inútiles, Padre, pero siervos al fin y al cabo. Padre, que nuestra vida se desgaste en ello, que no demos paso atrás, que en ese servicio abunde nuestro amor para contigo, para que así, Señor, todo lo que ocurra en nuestras vidas, amado mío, sea para bien. Dice tu palabra que todas las cosas operan para bien para aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a tu voluntad. Y aquí nosotros somos ellos, Padre. Ayúdanos, mi Dios. Guíanos, llévanos hacia adelante. Resplandece tu luz en nosotros. Guárdanos de todo error, mi Dios, y glorifícate, Padre, en el servicio que desarrollamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.